Hola, personitas del mundo, ¿cómo están? La verdad es que yo espero estar muy bien. Yo la verdad estoy muy feliz por grabarles este video. Estoy un poquito nerviosa porque nunca antes había contado lo que hoy voy a contar en este video. Y es mi historia de cómo verdaderamente yo me decidí a creer en Dios. Cómo fue que yo verdaderamente dije, Dios, haz en mí tu voluntad, que ya no sea yo la que me maneje por el mundo, sino que seas tú quien me guíe a través de los pasos que yo dé. Quiero hacer este video realmente porque sé que así como a mí me pasa, a mucha gente más también le pasa el hecho de a veces no encontrar una respuesta en donde crees poderla encontrar. Y cómo fue también que Dios me dio la respuesta a tantas cosas que yo le había pedido durante mucho tiempo en mi vida. Así que pues voy a hablar sobre eso y espero muchos de ustedes se identifiquen y también les ayude a darse cuenta y abrir sus corazones para entender que podemos buscar las mejores cosas en el mundo, pero nunca vamos a encontrar nada mejor y nada comparado con el amor que Dios nos tiene. Entonces, sí, pues voy a contar mi historia. Ok, yo desde muy niña fui criada en una familia que es católica, pertenecemos a la religión católica. Siempre me inculcaron desde chiquita ir a misa, el hecho de tener mis sacramentos, como es la primera comunión, la confirmación y todas estas cosas que, bueno, la religión te inculca que debes hacer, ¿no? Entonces yo realmente siempre trataba de cumplir con lo que me ponían como límite, ¿no? Como meta. Iba a misa los domingos, hice mi primera comunión, después hice mi confirmación, fui al catecismo y bueno, siempre supe de la existencia de Dios, o sea, siempre sabía que existía un Dios, que existía Jesús, que existía la Virgen María. Y de hecho mi segundo nombre es Guadalupe, entonces me lo pusieron por una manda o una promesa que mi mamá le hizo a la Virgen María antes de que yo naciera. Ya como les digo, yo siempre crecí en esta familia, en una familia pues verdaderamente entregada a la iglesia, a Dios. Pero realmente yo nunca entendí, o sea, nunca antes de todo lo que viví, nunca entendía por qué realmente tenía que ir a la iglesia, por qué era tan importante que yo hiciera estos sacramentos, por qué realmente era muy importante que yo comulgara en la misa, que me confesara y todas estas cosas. Cuando fui creciendo, fui pues en la etapa de la adolescencia, no fui una niña como tan loca, pero tampoco fui una chava que hiciera todos los mandamientos que Dios plasma en nosotros, que debemos de seguir. Y pues andaba por el mundo, ¿no? Fue cuando yo empecé una vida de salir con mis amigos, de buscar cosas en el mundo. Y me alejé muchísimo de la vida de Dios. Ya no iba a misa, ya no hacía nada referente a lo que verdaderamente Dios tenía en mi vida, tenía para mí. Y empecé a vivir una adolescencia o juventud un poco, pues digamos un poco loca, un poco loquilla, en el sentido de que desafiaba a mis padres, hacía cosas a escondidas de ellos, me importaba más dar una buena impresión a mis amigos y a la sociedad a mi alrededor que tener una buena estabilidad con mi familia, que Dios te dice que la familia es lo más importante que tenemos. Y entonces yo andaba por ahí perdida, andaba como una loca en el mundo, ¿no? Tenía entre 16 y 18 años aproximadamente. Caí en muchas cosas como un cuadro de preanorexia, también caí en la depresión, caí en un mundo que yo no me sentía bien, pero tampoco quería salir de él. Me sentía como que eso era lo que a mí me tocaba vivir, que eso realmente era lo que pues me tocaba vivir y ya. También pues reprochaba muchas cosas que yo había pasado, como por ejemplo que mis padres se hubieran separado, no tener una buena conexión con mis hermanos, etcétera de cosas. Y después, un día, aquí donde yo vivo, hay una parroquia, es la parroquia Santa Rosa de Lima. El punto es de que yo acercándome un poquito a lo que es la iglesia y volviendo a ir a misa y todas esas cosas, que yo lo hacía realmente, como les digo, yo lo hacía porque
Yo decía, es que tengo que ir a misa, sí, tengo que ir a misa. O mi mamá me decía, vamos a ir a misa. Y pues yo, bueno, para no pelear o cosas así, yo iba a misa. Pero realmente cuando estaba en la misa, estaba en el momento del evangelio, en el momento de la Eucaristía, en el momento de cualquier momento de la misa, mi mente estaba en otro lado, es que ese chico está guapo, o ¿qué me voy a poner para salir con mis amigos mañana? O ¿qué voy a comer? O sea, no estaba realmente enfocada en el mensaje que Dios nos trae a través de este momento. Y así pasó el tiempo. Y un día, una ex amiga me dice, va a haber un retiro, es un retiro espiritual que se llama Albarnia Juvenil. Entonces, yo realmente estaba muy inquieta, o sea, quería ir a ese retiro y no quería ir. Mi mamá ya había vivido este retiro. Entonces yo quería ir y no quería ir porque decía, qué hueva, o sea, qué flojera ir a ese retiro. Me van a hablar de puras cosas de Dios, me van a dar puros choros de que Dios existe, de que hay que creer en algo y no sé qué tantas cosas más. Como toda una joven adolescente, yo renegaba de eso, ¿no? O sea, yo decía que no. En ese entonces yo tenía 16 años. Entonces pasan los días y todo lo demás. Y justamente en mi cumpleaños número 17, una persona muy querida para mí, alguien que verdaderamente se convirtió en un guía para mí, un sacerdote aquí en mi parroquia, estaba yo ahí, estaba fuera de la iglesia y estábamos platicando. Y él me dice, oye, ¿sabes qué? Va a haber un retiro, me gustaría muchísimo que tú fueras, realmente quiero que vayas, que vivas esta experiencia. Y yo, por no decirle que no, por no ser mala onda, le dije, bueno, está bien, sí voy. Y llené la solicitud y llené todo. Pasan los días y me toca vivir el retiro. Vivo el retiro y realmente sí me cambió mi vida, pero yo todavía seguía con ese signo de interrogación de ¿qué quiere Dios en mi vida? O esto no me sirvió para nada. Entonces, cuando yo vivo el retiro, salgo y las tentaciones, el diablo siempre está ahí, el tentador siempre está ahí, siempre está metiendo su cola y siempre está buscando una manera de atacarte. Y pues volví a caer en el mundo, volví a hacerme parte del mundo a pesar de que yo ya conocía de Dios, porque este retiro realmente me enseñó a conocer de Dios. Yo ya conocía un poquito de Dios, pero yo no le daba la importancia que Él merece en nuestras vidas, en mi vida. Entonces, a pesar de que yo estaba en los grupos juveniles, a pesar de que yo iba a misa, a pesar de que otra vez volví a encontrar ese rol en la iglesia católica, que verdaderamente yo me sentía bien, había una parte de mí que decía, ¿por qué estoy haciendo todo esto? O sea, qué flojera, o sea, ¿a qué le estoy dando voto, devoción? Sí, realmente yo no me sentía llena, yo realmente sentía que cuando llegaba a mi casa me sentía vacía, cuando iba a la iglesia me sentía vacía y yo no comprendía por qué, si supuestamente yo estaba haciendo las cosas bien, trataba de portarme lo mejor posible, pero me di cuenta ya después que en ese entonces yo me estaba tratando de portar lo mejor posible para el mundo y no para Dios verdaderamente. Me estaba tratando de portar bien para quedar bien con el padre, con el sacerdote, para quedar bien con las ministros, para quedar bien con los chavos del grupo, para quedar bien ante una sociedad, ante los ojos de los amigos de mis papás o ante mi propia familia. Pero realmente yo no me estaba enfocando en quedar bien con lo único que importa, con Dios, en estar bien con Él y con su Hijo Jesús. Entonces pasó el tiempo, pasaron los días, entré a la universidad, tuve mi primer novio, que bueno, ahí también Dios me estaba hablando porque esa relación fue extremadamente tóxica en mi vida y yo no abría los ojos porque yo todavía estaba siendo parte del mundo. Cuando terminé con este chico, que es mi único novio a mis 22 años, casi 23, me di cuenta de que realmente mi vida estaba siendo un asco, o sea, realmente mi vida estaba completamente cuadrada, o sea, yo no tenía ningún sentido. Después entré a la universidad, en un dilema de la universidad y todas estas cosas, y me separé de mis mejores amigas en aquel entonces porque el mundo me volvió a atrapar. Y saben, algo que yo tenía siempre y que siempre había tenido antes de verdaderamente enfocarme en Dios y conocer de Dios, era que yo me hacía la víctima en todo. Si pasaba alguna situación, por ejemplo, la separación entre mis amigas y yo les echaba la culpa a ellas y decía, es que ellas, pero nunca vi, realmente nunca había visto mis errores. Yo no veía lo que yo estaba haciendo, sino yo creía que yo era la única que podía salir lastimada, que yo no lastimaba a nadie, que yo era la mejor en todo lo que hacía.
así, básicamente yo me creía superior a todos, caí en la vanidad de decir que yo era mejor que todos, que yo tenía más que todos, y realmente me avergonzaba tanto de mi vida, de vivir en la casa en la que vivía, de tener lo que tenía, y estaba tan cegada realmente por el mundo que así continué mi vida, así pasaron los días, pasaron los años. Terminé de esa relación con mis amigas, conocí a otras personas en mi vida, tanto buenas como malas. Empecé otras amistades, empecé otro ritmo de vida diferente al que yo había llevado, pero que aún así a mí no me llenaba, realmente no me llenaba. O sea, yo siempre buscaba la aceptación de los demás antes de buscar mi aceptación propia y antes de buscar la aceptación de Dios, antes de buscar los mandatos que Dios tenía en mi vida y que tiene en mi vida. Entonces, ¿cómo fue que yo realmente conocí a Dios? Hace poco, bueno, les estoy hablando de hace poco porque realmente fue hasta hace muy poco que Dios me reveló algo. Yo, como les digo, siempre andaba en el mundo, siempre buscaba la aceptación de la gente, siempre buscaba lo mejor mundanamente, no espiritualmente. Y yo cometí algo muy delicado en mi vida, que bueno, eso es algo muy personal. Y fue ahí cuando realmente yo entendí y caí en un abismo terrible, de verdad. Caí en un desierto interminable, porque después de hacer ciertas cosas en mi vida, yo perdí amistades, perdí a personas muy importantes, perdí a mi mejor amigo, a alguien que de verdad me mostró su amistad sincera y que siempre fue transparente y único conmigo. De, lo perdí por mi soberbia, por mi vanidad, por mi manera de ser, en donde yo no reconocía que la que estaba mal era yo en muchas cuestiones y que siempre trataba de buscar culpables en las cosas para no tener que ver frente al espejo y verme a mí diciéndome que yo era la culpable de muchas cosas. También pues Dios nos puso muchas pruebas en este tiempo, en mi familia, en todo. También le hice daño a mucha gente, mi hermano, le hice mucho daño porque me metí mucho tiempo en su relación, impidiendo que él verdaderamente fuera feliz con una chava. También me metía mucho en la relación de las personas, porque como yo estaba sola, como yo me sentía vacía, como yo sentía que nunca iba a encontrar a nadie, pues empecé a meterme mucho en las relaciones de otras personas. Era una persona que juzgaba, era alguien que decía, porque esa persona tiene más que yo, porque esa persona tiene eso y yo no. O simple y sencillamente empecé mucho a creer en los horóscopos. Digo, no tienen nada de malo los horóscopos, pero cuando tú realmente ya entras en la vida espiritual, cuando realmente sabes que hay un Dios, te das cuenta de que nadie puede predecir qué es lo que va a pasar en tu vida, porque Él es el único que va escribiendo en su libro qué es lo que tiene para ti, los planes que tiene para ti y lo que viene en tu vida. Solo debes de aceptar su voluntad para poder darte cuenta que Él es quien va a pintar cada día del resto de tu vida. Entonces, como les digo, yo era esa persona negativa, era alguien que cuando algo salía mal, se ponía a llorar y se ponía histérica y le gritaba y echaba y decía muchas maldiciones y decía tantas cosas que realmente ahorita volteo y me veo y digo, qué vergüenza, o sea, Dios perdóname, o sea, qué vergüenza. Realmente me siento tan avergonzada conmigo misma y con Dios por las cosas que hice antes de escucharlo. Entonces pasa el tiempo y yo paso por ese abismo, por ese desierto que les digo, en donde yo no encontraba nada. Mi mamá a veces llegaba al cuarto y me decía, ¿estás llorando? Y yo, no, lárgate de aquí, o no te quiero ver, o ¿qué te importa? O cosas así. Entonces yo estaba tan cegada en ese abismo, en esa tristeza, en esa angustia de mi corazón, que lo único que quería hacer era llorar, que lo único que yo quería hacer era que ya terminara todo, porque yo me sentía tan mal por las cosas que yo había hecho. Ahí fue cuando yo caí en esto y dije, ¿qué está pasando? ¿Realmente qué estoy haciendo en mi vida? ¿Realmente esto es lo que quiero para mí? ¿O realmente esto es verdaderamente lo que yo quiero vivir así? Yo quiero vivir así, yo ya no quiero seguir así. Entonces, mi mamá, como les digo, mi familia siempre ha sido muy católica, o sea, siempre hemos seguido lo que es la religión católica.
me dice, hoy es jueves, aquí donde yo vivo, los jueves hacen una hora santa, que es misa primero, misa de 6:30, y después a las 7 se hace un momento de adoración en la hora santa. Entonces mi mamá me dice, hoy es jueves, ¿no vas a ir a hora santa? Y yo le digo, no quiero ir. Pero yo la verdad no quería ir porque yo me sentía avergonzada, de verdad me sentía devastada porque yo sabía que dentro de mí yo le había fallado a Dios. O sea, es que cómo voy a ir a la casa de Dios, al templo de Dios, si yo he hecho muchas cosas y yo no voy a ir a dar mi cara ahí, yo no voy a ir a dar mi cara ante Jesús sacramentado. Entonces mi mamá me seguía insistiendo y me decía, vamos a hora santa, vamos a hora santa. Y yo, no quiero ir, no quiero ir. Pasó ese jueves y no fui a hora santa, realmente no fui. Pero al día siguiente me dice mi mamá, no sabes, hay un nuevo sacerdote en la iglesia y se llama el padre Wilbert. Dio la hora santa y estuvo increíble, estuvo como nunca. Yo digo que deberías ir a hablar con él. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a hablar con nadie, a mí no me importa hablar con nadie. Pasan los días y como una semana después, más o menos, no sé, no me acuerdo exactamente si fue una semana. Y en esa semana llegó el viernes y me dice mi mamá, oye, de verdad, ve a hablar con el padre Wilbert, te va a ayudar mucho. Entonces fui al centro, al centro de mi ciudad, que es donde está la iglesia, y andaba yo comprando unas cosas y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar al sacerdote realmente? Me meto a la iglesia y voy y busco al sacerdote. Entonces yo en mi mente iba diciendo que no esté, o que esté ocupado y no me pueda ver, que no esté, porque yo realmente no quería hablar con nadie, o sea, no quería hablar con nadie referente a Dios ni a nada de la iglesia. Entonces llego ahí y cuando yo voy entrando al lugar en donde está su oficina, me topo con una persona, con un hombre, ¿verdad? Y le digo, me dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo, bien, soy Mari, vengo a buscar al padre Wilbert. Y me dice, soy yo. Y le digo yo, está ocupado, es que quería platicar con usted. Y me dice, sí estoy ocupado, pero espérame 5 minutos y te atiendo. Entonces yo digo, ay, qué flojera, o sea, lo pienso, digo, qué flojera, esperarlo, no lo voy a esperar y no sé qué. Entonces ya estaba a punto de irme y me topo a una amiga y nos ponemos a platicar ahí justo, ahí donde yo me había topado al sacerdote. Y pasan minutos, yo, o sea, ni en cuenta, yo realmente me enfoqué en la plática y llega él y me dice, ya podemos hablar, ya me desocupé. Entonces le digo yo, bueno, está bien, vamos, pasamos a su oficina. Entonces cuando yo hablo con ese sacerdote, la verdad hablo de mi vida, o sea, de todo lo que yo estaba pasando. Y él me dijo las palabras exactas de lo que yo realmente necesitaba escuchar. Y ahí fue cuando yo realmente entendí que Dios y Jesús se manifiestan en otras personas, en personas que van a llegar a tu vida y que te van a ayudar a cambiarla. Entonces terminé de hablar con él y me fui. Y cuando yo me fui, antes de irme, yo me puse a reflexionar en mi vida y me puse a pensar ahí mismo en la iglesia y dije, yo ya estaba a punto de irme, o sea, de verdad, yo ya me iba a ir. Pero si no hubiera llegado esta amiga que les digo a detenerme, yo me hubiera ido y no hubiera platicado con él, entonces no hubiera entendido muchas de las cosas que a mí me estaban abrumando en ese momento. Y llegué a mi casa y lo único que hice fue decirle a mi mamá que me perdonara. Yo no sabía por qué le estaba pidiendo perdón, pero yo sentía esa necesidad de perdonar, de que ella me perdonara, de pedirle disculpas. Pasó el tiempo, pasaron los días. Y yo cada día que volvía a abrir los ojos, que me levantaba, yo sentía una necesidad grande en mi vida de cambiar. Yo sentía como esas veces en las que tienes un zapato que te aprieta y vas caminando y ya no puedes, que sientes los pies ampollados. Yo sentía esa necesidad de quitarme el zapato y correr descalza. Así era como yo me sentía en ese momento. Entonces pasaron los días y llegó un domingo en el que yo iba a ir a misa. Y yo me levanté súper temprano, yo soy de las personas que batalla mucho para levantarse temprano. Y me levanté muy temprano por la mañana y dije, hoy voy a ir a misa. Me arreglé, todo lo demás y fui a misa. En el momento de la Eucaristía, en donde el sacerdote te da a comer el pan vivo de Jesús, cuando yo lo sentí, yo no paré de llorar en toda la misa. Yo estaba llorando, yo no sentía por qué, tenía esas ganas inmensas, grandísimas ganas de llorar.
yo lo único que sentía era que quería seguir llorando y me sentía tan en paz en el momento en el que yo estaba ahí llorando. Y a pesar de que había mucha gente a mi alrededor, yo me sentía abrazada no por las gentes que estaban ahí, sino abrazada por algo que yo no podía explicar. Pasó la misa, pasaron los días, llegó la hora santa, como les digo. Eh, y yo antes había ido a horas santas, sí, muchas veces cuando estaba en el grupo de jóvenes, había ido muchas horas santas, pero jamás antes de eso había verdaderamente puesto mi corazón en la hora santa, puesto mi corazón en Jesús que estaba ahí, que estaba vivo. Yo en ese momento comprendí tantas cosas y hagan de cuenta que yo estaba orando, estaba en oración, en hora santa, pidiendo perdón, disculpándome con Jesús, con Dios por haber hecho tantas faltas a mi vida y sobre todo fallarle a Él, que era lo que más me dolía en ese momento, que mi vida empezó a pasar así, ¿saben? Empezó a pasar como una película frente a mí. Empecé a ver las cosas buenas, las cosas malas, lo que yo había hecho en mi vida, a quien le había fallado y a quien no. Y también hubo un momento en el que me pasó por la cabeza, por la mente, dentro de la oración. Me pasaron tantas cosas que yo podía haber cambiado de mi vida. Y ahí fue cuando entendí que yo me estaba yendo por el lado del mundo, por obedecer al mundo y no por obedecer a Dios. Y fue cuando yo me di cuenta que yo había perdido mi fe, que yo había perdido aquello en aquel que creo, porque yo renegaba mucho de decir, ¿cómo voy a seguir a Dios? ¿Cómo voy a creer en algo que no puedo ver? Entonces ahí en ese momento, a través de los cantos, a través de la oración, a través de lo que yo estaba viviendo, que realmente no les puedo explicar exactamente el momento en el cómo yo me sentí en ese momento, yo sabía que a partir de ahí mi vida iba a cambiar y verdaderamente desde ese momento en el que yo decidí entregar mi vida a Dios, en el que yo dije renuncio al mundo, renuncio a hacer siempre mi voluntad y voy a buscar que Jesús como buen pastor guíe mis pasos y sea Él a quien le tenga que rendir mi voluntad y hacer lo que Él verdaderamente quiere en mi vida. Fue cuando yo entendí tanto, lloré tanto, saqué todo y a pesar de que fue en una hora, para mí fue como si hubieran pasado mis 22 años en ese momento delante de mí. Ciertamente en algún momento yo llegué a tener miedo y dije, porque yo estaba con los ojos cerrados y yo por más que intentaba abrirlos, yo no podía, había algo que me decía, no los abras, no los abras. Mi cuerpo no reaccionaba a lo que yo le estaba pidiendo, simple y sencillamente estaba pasando todo eso y yo decía, bueno, a lo mejor y me estoy muriendo, o sea, a lo mejor en este momento voy a morir. Tuve mucho miedo, pero después de todas esas calumniades de miedo, yo sentí paz, o sea, de verdad, yo sentí paz. Y cuando desperté, porque caí en descanso, ya después les explicaré un poquito lo que es caer en descanso. Después de que desperté de ese momento, yo no veía las cosas iguales, inclusive les puedo decir realmente y afirmar verdaderamente que yo los colores los veía con más vida, la luz la veía más resplandeciente, mis manos, mi todo veía diferente, veía con ojos de amor, con algo que jamás antes había visto. Entonces pasaron los días y yo dije, tengo que cambiar verdaderamente, tengo que hacer una vida diferente y obedecer a Dios. Pasaron los días y hice una lista de cosas que yo quería cambiar en mi vida. Primordialmente quería acercarme a la gente de la que me había alejado, porque de verdad me había alejado de mucha gente, había hecho muchas cosas que pues no me estaban trayendo nada bueno. Entonces empecé a pedir disculpas verdaderamente a la gente a mi alrededor. Traté de ser una mejor persona. Empecé a buscar de una manera de ser mejor. Y mi mamá, les voy a decir esto, mi mamá siempre, todas las mañanas se levanta y hace una oración y leo una parte de la Biblia. Todas las mañanas, todas las mañanas. Entonces yo verdaderamente dije, quiero saber más de Jesús, saber más de Dios para adentrarme a una vida en ellos, a una vida basada en lo que ellos quieren para mí.
Y yo nunca antes había leído la Biblia. Sabía cosas de la Biblia que había escuchado en el catecismo, o que había, no sé, la misa, los evangelios, el salmo, pero yo realmente agarrar la Biblia y ponerme a leer, nunca lo había hecho. Entonces en ese momento yo agarro la Biblia y le digo: Dios, yo no sé leer la Biblia, o sea, no sé de qué manera empezar a leer, pero yo quiero saber de ti. Dame los pasos para aprender y a saber de ti, a leer tu palabra, a leer tu vida a través de las escrituras. Entonces empiezo a orar y abro la Biblia en Juan, y fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, lo primero que empecé a leer fue a Juan. Empecé. Y tantas cosas realmente entendí ahí, ahora de Dios, tantas cosas que Él me quería decir y que estaban ahí, que yo no las busqué durante mucho tiempo. Entonces ahí fue cuando yo verdaderamente dije: tengo que crecer más mi fe, tengo que adentrarme en lo que Jesús quiere en mi vida. Y desde ahí, desde esa hora santa hasta el momento, yo me he agarrado a la palabra de Dios, me he agarrado con fuerza a lo que ellos quieren en mi vida, a lo que ellos verdaderamente quieren de mí, y no a lo que yo quiero en mi vida, porque en muchas cosas Dios me ha dado la respuesta que necesito, cuando antes yo buscaba la respuesta en otros lugares y nunca la encontraba. Y ahora, cuando tengo una pregunta, cuando tengo alguna inquietud en mi vida, cuando necesito algo, lo busco en su palabra y Él me lo da. No más de hace poquito, como les digo, yo perdí a mi mejor amigo por mi soberbia, por mi personalidad como era. Entonces el otro día fui a su casa. Yo tenía esa necesidad de hablar con él y decirle: ¿sabes qué? Perdóname. Yo sé que nuestra amistad está completamente rota y que ya no vamos a volver a ser lo que éramos antes porque yo te fallé. Quiero que me perdones. Yo tenía esa necesidad, entonces fui a su casa, le pedí perdón. Y a lo mejor y no llegamos a un acuerdo muy satisfactorio. Yo no me sentía satisfecha como habíamos dejado las cosas. Pero yo venía en la camioneta y le venía diciendo a Dios: Dios, dame la respuesta que necesito. Hice bien en venir a hablar con Él, hice mal en venir a hablar con Él. ¿Qué va a pasar entre nosotros? Entonces me puse a leer la Biblia, abrí la Biblia y en un proverbio, en Proverbios, no me acuerdo cuál era, aquí les voy a poner cuál es, Dios me dio el mensaje de la amistad. O sea, Él me dio el mensaje de la amistad. Él me dijo las cosas claras a lo que yo le estaba pidiendo. Y luego, por ejemplo, otra anécdota que también tengo es de que ahorita en mi familia hay una persona que está pasando por una situación muy difícil. Entonces, cuando nosotros nos dijeron de esta situación, yo lo que hice fue otra vez pedirle a Dios: Jesús, a través de ti quiero saber una respuesta de qué hacer y cómo ayudar a esta persona, cómo ayudar a mi familia para unirnos, para creer más en ti, porque hay personas en mi familia, como en todo, que no son muy devotos o muy creyentes a Dios. Entonces yo estaba pidiendo dentro de la oración y abro la Biblia y Jesús me muestra a Job, me lo muestra y me muestra la historia de Job, de cómo le da todo, después le quita todo, después Job reniega y después encuentra una salvación en Dios. Entonces yo digo: wow, o sea, de verdad yo me quedo fascinada con las cosas que Dios hace y ha hecho en mi vida, a pesar de todo lo que yo viví, porque fue como si yo viviera, Jesús pusiera una barrera y después de ahí yo volviera a vivir, volviera a nacer, a lo mejor en sabiduría, a lo mejor no nací de volver a ser bebé, ¿verdad? Sino volví a nacer en cuestión espiritual, en cuestión de amor, en cuestión de madurez también. Y muchas otras cosas he cambiado en mi vida. Por ejemplo, antes yo bebía mucho, la verdad. No era una alcohólica completa, pero sí, cada que me iba de fiesta con mis amigos bebía y a veces perdía la conciencia y llegaba a mi casa muy mal y bueno, muchas cosas. Y también fumaba a escondidas. Mi mamá nunca se enteró. Mami, si estás viendo esto, pues perdóname, pero mi mamá nunca se enteró de que yo fumaba. Y entre otras cosas más del mundo. Y les puedo decir, de verdad, o sea, yo sé que a lo mejor y mucha gente va a decir: es que solo lo dejaste, pero no, realmente no lo dejé sola, sino que ahora veo la bebida
y no se me antoja realmente. Veo el cigarro y digo, Dios, ¿cómo pude yo caer en eso? ¿Cómo pude yo estar fumando? Y digo, no estoy reprochando ni juzgando a la gente que bebe o que fuma, simple y sencillamente estoy contando mi testimonio de cómo a mí me cambió la vida esto. Y así constantemente, en muchas otras cosas que yo le pido a Dios, en muchas cosas que yo he puesto en sus manos, Él me ha dado la respuesta, me ha dicho, esto es para ti, esto no es para ti, esto sí, esto no. También me pasó mucho con una relación que tuve hace tiempo, que ya después les voy a contar, cómo de verdad yo me aferraba tanto a esa relación y Dios me dijo, no es para ti. Por más que Dios me hablaba, yo no lo escuchaba hasta que verdaderamente lo escuché y fue cuando entendí que Él, solamente Él puede darte y quitarte las cosas. Entonces ese es mi testimonio sobre cómo Jesús y cómo Dios actuaron en mi vida y cambiaron mi vida para bien. Porque les puedo decir que yo antes nunca había sido tan feliz como ahora. Ahora cada que me despierto doy gracias y cada que me levanto agradezco y oro y estoy en contacto con la palabra de Dios y estoy tratando de hacer el bien, pero no para agradar al mundo, no para agradar a la sociedad, no para quedar bien con los amigos, no para quedar bien con los amigos de mi familia, sino para agradar a alguien que es más poderoso y que tiene más sabiduría y que tiene más poder que cualquier otra gente en el mundo y que necesitamos agradar verdaderamente a Él y no al que tenemos al lado, sino al que nos ve desde los cielos. Entonces, yo les digo a ustedes que si verdaderamente quieren cambiar su vida, no hay una mejor manera que entregarla a Dios, porque no van a encontrar mejor camino que seguir su voluntad. Y este video no lo estoy haciendo con el afán de convertirlos, ni tampoco para que ustedes empiecen a creer en Dios o lean la Biblia, no. Este video yo lo estoy haciendo porque así como Jesús dio testimonio de lo que el Padre hacía en Él, así yo quiero dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y pues sí, eso. Espero al menos alguno de ustedes se haya sentido identificado con esta historia. Me gustaría que me mandaran su historia si Dios los ha transformado, no importa la religión que ustedes sean, porque yo sé que va a haber un poco de controversia en el sentido de que yo soy católica y a lo mejor Dios tocó tu vida en la religión cristiana, o a lo mejor Dios tocó tu vida en la religión mormona o en alguna otra religión. Pero al final de cuentas estamos venerando, amando y dejándonos guiar por un solo Dios, por el mismo Jesús. Entonces me gustaría saber si a Dios ya tocó tu vida de alguna manera. Mándame un mensaje por Instagram o aquí déjamelo saber en los comentarios, para seguir compartiendo testimonios y dar más gloria a Dios mediante esto, mediante compartir qué es lo que Él realmente ha hecho en nuestras vidas. Espero estés lleno de bendiciones, espero Jesús llegue a tu corazón, llene de alegría y te dé todo eso que tú necesitas verdaderamente, que lo puedas encontrar en Él y no en el mundo, así como yo lo hice. De este lado de la pantalla los saluda Mari Soto, espero tengan muy bonito día y que Dios los llene de bendiciones.